Bendito Padre, te adoramos esta mañana por tu gracia, como dice este canto, sublime gracia, Señor, lo que tú hiciste en esa cruz por amor, como compartían nuestros hermanos Arellano en Romanos 5:8, mostraste tu amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esa es la sublime gracia, Señor. Y hoy te adoramos y seguimos cada día agradecidos y dándote gloria por tan grande misericordia, Padre. Así es que después de haberte alabado, Señor, queremos venir a tu palabra, porque la mejor manera de honrarte, de exaltarte, de glorificarte, es obedecer tu palabra, es caminar en tu voluntad. Y por eso nos dejaste tu palabra, la Biblia, Señor, para que fuera nuestra lámpara en nuestro camino. Yo te pido por ello que tu gracia me capacite esta mañana para presentar y trazar rectamente tu palabra, Señor. Usa mi vida y que sea el Espíritu Santo el que a cada uno de nosotros nos dé el entendimiento, nos alumbre el entendimiento para comprender lo que tú quieres hablarnos esta mañana. Gracias te damos, bendito Padre. Te adoramos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Buen día a todos. Antes de iniciar, quiero comentar, aprovechando y para que todos sepan, por ahí lo compartí, estamos subiendo, retomando el canal de YouTube. Lo habíamos tenido un poco descuidado. Entonces, hoy por hoy, lo único que vamos a estar haciendo es subir las predicaciones. Quizás en algunas semanas, si es posible, hagamos doble transmisión en Facebook y en YouTube. Pero sucede que para transmitir en YouTube nos piden 1,000 seguidores. Lo tuvimos abandonado, el YouTube tiene cerca de 350. Por eso yo les invito, y no quiero parecer youtuber, pero a que le den like, se suscriban ahí abajito, ¿no? Como le hacen los youtubers. Pero es con ese propósito, para que en unas semanas podamos transmitir en vivo en ambas plataformas. Y de pronto, si la circunstancia lo amerita, hay otras plataformas un poco más libres si tuviéramos problemas en las otras, pero vamos viendo opciones. Por lo pronto, ahí en YouTube está la serie completa de los 10 mandamientos, está la serie completa de hombres y mujeres de la Biblia, está la serie completa del infierno, está gran parte de la serie de la iglesia, está esta serie de Cristiano de Verdad desde las bienaventuranzas, ahí está. La semana que entra vamos a subir completito la serie del Salmo 91, aquella que predicamos cuando la pandemia comenzaba y toda esta situación. Entonces ahí vamos a subir la próxima semana las 16 enseñanzas del Salmo 91. Entonces lo dejo, al final lo voy a recordar. Y vámonos ahora sí a la segunda parte de la tercera bienaventuranza, que es Mateo 5:5. Dice así: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ya vimos que la palabra manso y humilde en la gran mayoría de las veces pues son sinónimos, aunque no vienen de la misma palabra griega, pero a la vez la humildad y la mansedumbre son complementarias. No se puede ser manso sin ser humilde, no se puede ser humilde y no ser manso. Por eso versiones como la versión Dios habla hoy lo traduce así: Mateo 5:5, dichosos los humildes porque heredarán la tierra prometida. Entonces, regresando ya a la Reina Valera, dice: bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad.
Ya vimos y ya conocemos esa palabra bienaventurado. Yo creo que ya la tenemos bien presente. Macario, supremamente dichoso, muy bendecido, lleno de bendición, eh, supremamente bendecido. Y la palabra humilde veíamos hace 8 días que es la palabra griega praus, que significa humilde, sumiso, apacible, que tiene dominio propio, humilde de corazón, dócil, que se deja domar o moldear. Entonces, primeramente, manso es una persona dócil ante las instrucciones de Dios y que están en la Biblia, que se deja moldear su carácter por Dios, que mansamente, dócilmente deja que Dios transforme su vida. Ya vimos que venimos a Él pobres de espíritu, reconociendo que no tenemos nada, lloramos, nos lamentamos por nuestra condición de pecado y ahora dócilmente nos dejamos moldear por Él. Esta palabra praus se utilizaba en su sentido original, pues para referirse a los caballos, principalmente caballos salvajes que se dejaban domar. Esos caballos eran praus, un caballo manso que se deja domar. Por eso yo le citaba ese dicho que dice, a caballo manso le ponen montura, porque cuando un caballo salvaje finalmente se deja poner la montura, en ese momento decía el experto en domar caballos, este caballo está listo para ser montado. Entonces, esa es la referencia que usa la palabra de Dios de la palabra manso. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros, que nos dejemos moldear para que Él nos use, para que Él haga su obra en nosotros, para que Él utilice tu vida y mi vida para darle toda la gloria y toda la honra. Y si no entendemos, ¿se acuerdan que vimos el Salmo 32, 8 y 9? Que dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Eso va a ser Dios, dice, te haré entender. ¿Cómo lo va a hacer? No lo sé. Él es soberano, Él trata de la manera que soberanamente quiere en tu vida, en mi vida, en Juanito, en Pedrita, en cada uno, trata como Él quiere para hacernos entender. Por eso ahí mismo pone el ejemplo de un caballo. No seáis como el caballo o el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Así sucede con los caballos. Para amansarlos le ponen un freno de tal manera que le mueven la cuerda. Si el caballo no quiere obedecer, ese freno le va a molestar, hasta que finalmente el caballo es manso, se deja montar, obedece las órdenes de su amo. El amo le dice para acá y se va para acá, le dice a la derecha y se va a la derecha, pero se le pone ese freno. Así hará Dios para moldearnos, y si es necesario, usará en nosotros la disciplina. El freno es una referencia a la disciplina que Dios puede usar en tu vida y en mi vida si no entendemos. Necio, terco, cuando somos necios, tercos, Dios tiene que poner un freno, Dios tiene que traer su trato a nuestra vida. Entonces, necio, terco es una persona contraria al manso, y Dios dice, te voy a hacer entender. Pero es un padre amoroso, sí, al que ama disciplina, pero dice la palabra de Dios que lo hace para que crezcamos, para cumplir su propósito en nosotros. Vimos también que mansedumbre es parte del fruto que el Espíritu Santo produce en todo creyente. Gálatas 5:22. Dice la palabra de Dios que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y justamente como ven ahí, uno de los resultados del Espíritu Santo morando en cada creyente es que produce amor, paz, benignidad y, como vemos ahí, mansedumbre. No puede haber cristiano que no esté manifestando cada día más amor,
paz, benignidad, gozo, paciencia, bondad, fe, templanza, mansedumbre. El verdadero creyente es tratado por Dios de tal manera que cada vez más vamos manifestando el fruto del Espíritu. Es visible por tu forma de vida, por tu forma de conducta, por la manera en que te relacionas cada día en este mundo. La gente puede notar que algo está pasando en tu vida. Algo está haciendo Dios porque Él comenzó una buena obra y la va a perfeccionar. Entonces, cuando vemos una persona que se dice cristiana y pasan los meses y los años y no manifiesta paz, y no manifiesta gozo, benignidad, amor, mansedumbre, pues algo pasa porque el Espíritu Santo produce ese fruto en todo creyente. Entonces, de pronto hay quien dice, bueno, es que Dios no ha acabado su obra en mí. Y efectivamente Dios no ha acabado su obra en ti, ni en mí, ni en nadie. La va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Pero cada día el verdadero creyente va creciendo, madurando. Cada día muestra más y más el fruto del Espíritu. Vimos que versículos antes, en Gálatas 5:19, habla de lo que produce la carne. El Espíritu produce en nosotros amor, gozo, paz, mansedumbre, pero vean lo que produce la carne en las personas, dice Gálatas 5:19. Perdón, y manifiestas son las obras de la carne. La palabra manifiestas, ya dijimos, visibles, notorias. El pecado finalmente es notorio. Tarde o temprano la persona que está en pecado lo va a manifestar por su vida, por su conducta. Y aquí habla de algunos pecados como adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, como ya he dicho antes, que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios. Bueno, así como la carne produce obras que son visibles, Gálatas 5:22, el Espíritu produce un fruto que es notorio, que es visible. ¿Cuál es ese fruto? Vuelvo a leerlo, Gálatas 5:22. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es decir, desde el día 1, la Biblia dice, ya lo hemos estudiado en Efesios, que el Espíritu Santo, cuando nos convertimos desde el día 1, Dios nos selló con su Santo Espíritu. El Espíritu Santo mora en nosotros y desde el día 1 el Espíritu Santo comienza a obrar en la vida del creyente. Y el creyente comienza a mostrar, a ser evidente amor, gozo, paz, paciencia y mansedumbre. Todo este fruto del Espíritu en la vida del creyente se hace visible hacia los demás. Le llamamos testimonio. Tu testimonio hacia los demás es visible porque hay un fruto que el Espíritu Santo está produciendo en la vida de todo creyente. Y entonces la vida de ese creyente cambia la conducta, la manera de caminar en este mundo, de tal manera que la gente lo ve y sabe que algo está pasando. Jesucristo dijo en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, las buenas obras es lo que el Espíritu Santo produce a través del fruto que ahora podemos manifestar. Y ese fruto se traduce en buenas obras que la gente ve, y habrá gente que diga, mira, este yo lo conocía y era un borracho de primera. Este yo lo conocía, era un adúltero, engañaba a la esposa. Este era un mentiroso y ahora lo veo con una paz y ahora lo veo diferente, de tal manera que todo eso va a hacer que algunos, como dice aquí Mateo 5:16, terminen rendidos
glorificando al Padre Celestial. Entonces, ahí nos quedamos hace 8 días. Regreso a Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos. ¿Qué más es ser manso? ¿O qué más es no ser manso? ¿Y qué significa que heredaremos la tierra por heredad? Manso, vamos a ver varios ejemplos. Manso, para empezar, que es un fruto del Espíritu, ya lo vimos, no significa debilidad de carácter. Unas personas se imaginan un manso así, cabizbajo, apocado. Ay, mira, es que es muy mansito, con cara de que está todo derrotado. No, manso no significa debilidad de carácter, sino que ponemos bajo el señorío y gobierno de Dios nuestra vida y nuestro carácter para que Dios lo moldee. Venimos a Cristo totalmente perdidos, errantes, con malas prácticas en nuestra vida, con un carácter desordenado, pasiones desordenadas, y en el momento que venimos a Cristo debemos dejar que Él comience a moldear nuestro carácter. Ahora el creyente tiene dominio propio. Una de las significados de manso, se los decía, de la palabra praus, significa dominio propio. Es decir, es una persona que pone su carácter bajo el señorío de Cristo. Ahora podemos dominar ese carácter. Una persona que no domina su carácter, o sea, de pronto puede ser que un día, a lo mejor se te salió un día, un momento donde no lo dominaste, pero si hay una persona que constantemente no domina su carácter, algo está pasando, porque el que es manso tiene dominio propio, dice la palabra de Dios. Por eso miren lo que dice Proverbios 25:28. Fíjense qué proverbio dice: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. ¿Ya vieron? Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Aquí nos pone el ejemplo de un hombre que no es manso, que su espíritu, su carácter no tiene rienda, no tiene control. Y pone el ejemplo de una ciudad derribada y sin muro. Fíjense qué peligroso es no ser manso y dejar que mi carácter esté sin rienda alguna. En aquellos tiempos, las ciudades, lo sabemos, tenían murallas altas, muros altos, porque venían los enemigos. No había aviones, ¿verdad?, para que hubiera ataques aéreos, etcétera, pero venían los enemigos y cuando encontraban una ciudad amurallada, pues era muy difícil penetrarla. Pero se imaginan lo que dice ahí Proverbios 25:28, una ciudad sin muro. El enemigo entra y hace de esa ciudad lo que quiere. Entra, la despoja, toma posesión, les quita, los destruye. Así sucede en una persona no mansa. Qué peligroso es dejar que mi carácter esté, como dice aquí, sin rienda, que no haya control de parte de Dios, que no haya dominio propio. La versión Dios habla hoy dice así: como ciudad sin muralla y expuesta al peligro, así es quien no sabe dominar sus impulsos. ¿Ya vieron qué buena traducción? Como ciudad sin muralla y expuesta al peligro, así es quien no sabe dominar sus impulsos. Impulso se refiere al carácter. Impulso se refiere a esas pasiones que corren dentro de nosotros y que no las dominamos, que no las ponemos bajo el control y el señorío de nuestro Dios. Y eso es peligrosísimo. Qué peligroso
es cuando no somos mansos. Yo he oído personas que dicen, pues así es mi carácter y te aguantas. Así soy y qué. No, hasta se burla y así soy. Y soy del norte y de repente hay gente que dice, es más, le echa la culpa a Dios. Así soy con este carácter porque así Dios me hizo. Espérame tantito, hay que decirle a esa persona. Justamente cuando venimos a Cristo, si hay algo que Dios hace es comienza a quitar todo eso que éramos. Entonces nada de que así soy y nada de que y qué te importa y así me hizo Dios. El verdadero creyente entiende que justamente si hay algo que Dios comienza a hacer desde el día 1 de nuestra conversión es quitar mucho de lo que éramos. Mucho de lo que éramos. Entonces, seamos mansos, nada de que así soy y así es mi carácter y soy y así hablo yo. Hay que ser mansos, dejar que el Espíritu Santo gobierne nuestro carácter. Debemos tener dominio propio. Fíjense otro proverbio. 29:11 dice, el necio es lo contrario al manso. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. ¿Ya vieron? Necio le llama la Biblia a una persona que no controla su carácter. Necio, loco, insensato significa. Y en cambio, el manso, que en realidad es sabio, lo sosiega, lo pone bajo control. La palabra sosegar es la palabra hebrea shabach, que significa apaciguar, amansar. Si tú y yo no domamos el carácter, esta carne va a sacar lo peor porque todavía tiene esa tendencia al pecado. Entonces, el verdadero creyente no deja que su carácter tenga la rienda suelta. Dice otro proverbio, 16:32, escuchen, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Déjenme, se los pongo en la Nueva Traducción Viviente. Mejor es ser paciente que poderoso. Más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Mucha gente se ufana hoy en las redes sociales de exponer sus éxitos. Miren, logré una carrera y qué bueno, ¿no? Yo no digo que esté mal lograr una carrera, pero de pronto hay un autoelogio. Y miren lo que logré y me compré y miren qué éxito tuve y miren lo que hice. Y dice la palabra de Dios que es mucho mejor dominar nuestro carácter que conquistar una ciudad. Ahí se ve una persona mansa, una persona bajo el dominio del Espíritu de Dios. Eso es mejor que cualquier logro en este mundo. No que no podamos tener logros, pero el mayor logro o mejor logro es tardar en airarse, dominar el carácter, enseñorearse de su espíritu, tener control propio que cualquier otro éxito. ¿Se dan cuenta de la importancia que es para Dios que tengamos dominio propio? Mejor es el que tiene dominio propio que cualquier otro que tiene muchos éxitos en este mundo. ¿Por qué quiere Dios que tengamos dominio propio? Porque Él quiere usarnos. Y Dios no puede usar a una persona no mansa. ¿De qué serviría, por ejemplo, un caballo sin domar? Sería inútil, no se puede usar para las tareas que se le requiere a estos animales que Dios puso para que nos enseñoreáramos de ellos, no que los maltratáramos, pero que los usáramos para nuestro servicio. ¿De qué sirve un caballo que no se deja domar, que no está domado? De nada. Es como una medicina que no cura y que encima te daña. ¿Te imaginas que te tomas una medicina, y sucede mucho,
que no solo no te cura, además te daña. Así es cuando una persona no controla su carácter. Se daña a sí mismo, pero además daña a los demás. Entonces, por eso la Biblia dice que debemos tener dominio propio. Y eso es justamente la mansedumbre. Y no hay pretexto, hermanos. Dice la Biblia en 2 de Timoteo 1:7, que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, sino de poder, de amor, y dice al final, de dominio propio. ¿Eres cristiano de a de veras? Porque así se llama esta serie, cristiano de verdad. ¿Eres cristiano de a de verdad? De a de veras, entonces Dios te dio dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Es la palabra griega sofronismos y habla de la capacidad que Dios nos da para dominar nuestro carácter, nuestros impulsos, nuestras pasiones. Sin Cristo la gente no tiene dominio propio. De pronto podrá aguantar 1, 2, 3 cosas, pero el cristiano tiene la capacidad dada por Dios de dominar su carácter, sus impulsos, sus pasiones. Tenemos un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y esos son Mateo 5:5. Esos somos Mateo 5:5, bienaventurados. Bienaventurados los mansos, dice la palabra de Dios. Decíamos pues también que praus, manso, es apacible. En este sentido, fíjense lo que voy a hablar de la mansedumbre en esta parte. En este mundo, mis hermanos, todas las personas y también los creyentes, o quizás aún más los creyentes, nos vamos a enfrentar constantemente a injusticias, a personas que te lastimen, a gente que te defraude, muchas veces gente que creías tu amigo, aún propia familia que te defrauda, que hace un abuso de confianza. ¿Cuántos ahorita pueden pensar? Tienen en mente personas cercanas que han abusado de su confianza, que quizás te robaron, te transaron, te vendieron un celular y a los 10 días se bloqueó. Y tú dices, pero si me lo vendió mi cuate y a lo mejor era robado. Entonces, en este mundo estamos expuestos a que se nos defraude a nuestra persona, a sufrir injusticias de diversos tipos y de diversos niveles. Pero justamente, escuchen esto, el verdadero cristiano que va creciendo, que va madurando en su carácter, que cada vez es más manso, puede enfrentar cualquier injusticia que reciba su persona, escuchen, sin odio, sin rencor, sin deseo de venganza, sin deseo de desquitarse. Una persona mansa puede enfrentar las peores injusticias y a la vez cuidar que en su corazón no haya ni odio, ni rencor, ni actos de violencia contra el que lo dañó y mucho menos deseo de venganza. Es más, el manso es capaz, porque es una capacidad dada por Dios, es capaz de recibir esas injusticias y aún así gozarse. ¿Cómo la ven? Eso dice la Biblia. Si en la voluntad de Dios, pensemos un momento, si en la voluntad de Dios, Dios permitiera que alguno de nosotros sufriéramos el robo de todas nuestras propiedades, por alguna circunstancia, por alguna, que alguien nos robara todos nuestros bienes. ¿Se imaginan? El manso, el que es manso, porque es parte de ese carácter apacible, el que es manso no albergará en su corazón, repito e insisto, ni deseos de desquitarse, ni que me la hace y me la paga, me voy a vengar, a ver cómo me desquito.
el cristiano de verdad, incluso, repito, lo acepta con gozo. Fíjense cómo dice Hebreos 10:34. Escuchen esto. Dice la palabra de Dios: porque de los presos os compadecisteis. Pero vean lo siguiente que tiene que ver con lo que acabo de comentar. Y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. ¿Ya vieron? El despojo. La palabra despojar es que te quitan a la mala tus bienes. Te los roban, te defraudan. Dice, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Esto es imposible sin Cristo. ¿Cómo sufrir que alguien se mete, me quite todo y además gozarme? Pero ¿por qué se puede uno gozar? Ahí lo dice, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Mediten en ese versículo, ahí está en la pantalla. El que es manso, el que ha dejado que Dios domine su carácter, si en la voluntad de Dios permitiera que fuéramos despojados, no que te quitaron ahí tu cartera o te robaron un celular, despojados absolutamente de nuestros bienes, número uno, es capaz, dice aquí la palabra de Dios, de sufrirlo con gozo. Pero ahí está la respuesta de por qué. Porque sabemos que tenemos una mejor y perdurable herencia en los cielos. El verdadero cristiano es capaz, porque es manso, de sufrir agravios en su persona, agravios en sus bienes, y jamás vengarse, tener odio, tener rencor, tener ganas de desquitarse. Cristo lo dijo en este sermón del monte, y solo se los voy a leer porque llegaremos a Mateo 5:38. Fíjense lo que dice Mateo 5:38. Escuchen, dice la palabra de Dios. Mateo 5:38. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Versículo 39. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. A cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Escuchen, porque esto hace el verdadero creyente. No porque es una persona llena de virtudes, sino porque ahora ha dejado que su carácter esté bajo el control de Dios. Ahora es manso. Dice Mateo 5:38 en la Nueva Traducción Viviente. ¿Han oído de la ley que dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño? Ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, y este es un mandato a las personas en lo particular, no resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ¿qué dice aquí la Biblia? Ofrécele también la otra. Versículo 40 dice, si te demandan ante el tribunal y te quitan la camisa, dales también tu abrigo. ¿Quién puede hacer esto, mis hermanos? Solo un verdadero cristiano, que por lo tanto es manso, apacible, es capaz de recibir un agravio en su persona y no tener ningún deseo de venganza. Incluso si te dan en una mejilla, dice que pongas la otra. Incluso si te demandan. Mis hermanos, es bien triste, por ejemplo, ver cristianos que incluso entre cristianos, entre familiares, viven en pleito en tribunales por una herencia material. Cristianos que pasan los años y están peleando la casa que dejó el abuelo en Tequesquitengo.
Y ahí están peleando. Y es que, no, ¿por qué se la va a quedar mi tío? Es injusto por cosas materiales, terrenales, aferrados a la material y con deseo. Y no voy a permitir, si mi papá lo ganó con el sudor de su frente, ¿y por qué la tía Lupita se va a quedar con ese terreno en Chinconcuac? Y tienen demandas por años y años y viven peleando. Esto es lo peor. Peleando con coraje, con rencor, con amargura por simples cosas materiales que no nos vamos a llevar de esta tierra. ¿Cuántos reconocen? ¿Cuántos reconocemos que a veces hay momentos que no somos mansos, que hay enojo, rencor por alguien que abusa de tu confianza? Dice la palabra de Dios ahí, ¿no? Si te demandan ante el tribunal y te quitan la camisa, dale el abrigo. El cristiano no tiene por qué andar peleando por lo material. Lo vimos en Hebreos 10:34. Vamos a leerlo otra vez. Esa parte donde dice que podemos ser despojados de nuestros bienes y aún así estar gozoso. Y ahí dice por qué. Porque sabemos que tenemos, léanlo ahí, una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿Ya lo vieron? Hebreos 10:34 al final. El cristiano sabe que tiene una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿Cómo andar peleando por una triste casa que no nos las vamos a llevar? Por un coche, por una cuenta de banco, si yo tengo una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿Se acuerdan cómo es la herencia que Dios nos tiene reservada en los cielos? Primera de Pedro 1:4. Dice que tenemos una herencia incorruptible. Cualquier cosa en este mundo, esa casa, esa cuenta de banco, es corruptible. Nuestra herencia es incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada, guardada en los cielos para nosotros. ¿Por qué un creyente va a estar peleando por propiedades materiales? ¿Por qué va a estar desgastando su vida? Hay quien ahí está demandando y defendiendo una propiedad por años. Si así defendiéramos el evangelio, nuestra ciudad estaría inundada de la palabra de Dios. No es posible, mis hermanos, no hay mansedumbre muchas veces en nosotros, porque nos aferramos a lo material cuando somos poseedores, dice la palabra de Dios, de una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. ¿Por qué voy a desgastar mi vida por algo tan pasajero como lo material? El cristiano es cada vez más manso. Y por eso debemos cuidar de que si en un momento dado hubiera un juicio, porque lo tiene que haber, cuidar que en nuestro corazón no haya ni odio, ni deseos de venganza, ni una mala actitud contra quien abusó de nuestra confianza. Por eso dice, pues, vuelvo a leer ahí en la Nueva Traducción Viviente, Mateo 5:39, pero yo os digo, no resistas a la persona mala. O sea, no te le pongas al tú por tú. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele la otra. Versículo 40, si te demandan ante el tribunal y te quitan la camisa, dales también el abrigo. ¿Quién puede hacer eso, mis hermanos? Una persona mansa. ¿Se acuerdan que hace 8 días leímos Mateo 11:29? Jesucristo es el mejor ejemplo de mansedumbre y humildad, y por eso en Mateo 11:29 dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué hizo Jesucristo cuando lo maltrataron? Cuando lo acusaron injustamente, dice 1 Pedro 2:23. Ahí vemos a Jesucristo en esa mansedumbre, quien cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente.
¿Qué hizo Jesucristo? Lo acusaban injustamente, lo injuriaban, se burlaban y dice que él jamás profirió maldición. Él dijo, dice la palabra de Dios, que cuando padecía, en lugar de amenazar y ahora sí me la pagas, y miren que Jesucristo tenía todo el poder y la autoridad para desaparecerlos del mapa con una sola palabra. Pero él fue un grande ejemplo de mansedumbre, tanto que Isaías 53, versículo 7, profetiza ese momento cuando Cristo era acusado, que dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Y ahí lo acusaban, y a ver, demuéstranos que eres el Hijo de Dios. Callado, como cordero fue llevado al matadero. Él podía defenderse, pero tenía un propósito: morir por tus pecados y por mis pecados. Y además es un claro ejemplo de mansedumbre. Y dice: y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca, porque fue manso y humilde de corazón. A eso está dispuesto un cristiano de a de veras, a sufrir agravios, a no defenderse. Y esto no representa, insisto, debilidad de carácter, es dejar la venganza en manos de Dios. Así nos lo manda Dios en su palabra. Hebreos 12, 17 dice: no paguéis a nadie, a nadie. Es que no paguéis a nadie mal por mal. Al contrario, dice: procura lo bueno delante de todos los hombres. Y todos los hombres, no nada más los cristianos, las cristianas, procura lo bueno delante de todos los hombres. Es más, dice el siguiente versículo: si es posible, a veces no es posible, pero si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y dice el 19: no se venguen vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Esto no es compatible con la mentalidad de este mundo. En este mundo la gente es: me la hace, me la paga. Yo no me dejo. Un Pereira de la Cabada jamás se deja de nadie. Los Pereira no nos dejamos. Y así es la gente, su carne. En esta carne no hay mansedumbre, por eso hay que domar la carne. Hay que ponerla, hay que someterla. Pablo decía: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Ese golpear nuestro cuerpo no es literal, ¿verdad? Es someter nuestra carne para verdaderamente no pagar mal por mal, para no responder al agravio que hacen a nuestra persona, aun si ese agravio fuera ser despojado de todos nuestros bienes. El verdadero creyente lo recibe con gozo, porque sabemos que tenemos una herencia reservada en los cielos. Amén. Otra cosa más de mansedumbre. Miren, necesitamos ser mansos. ¿Saben para qué? Para compartir el evangelio, para llevar el mensaje del evangelio, para que cuando alguien nos diga: a ver, ¿por qué crees lo que crees? Con mansedumbre presentar el evangelio. Dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Dice: santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar, fíjense ahí como dice, defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es decir, el verdadero creyente debe tener la capacidad de presentar el evangelio, una defensa de la palabra de Dios de manera firme y clara, pero de manera mansa y humilde. El cristiano no tiene por qué pelear cuando evangeliza. El cristiano no tiene por qué entrar en discusiones necias. Presentemos el evangelio, dice aquí la palabra de Dios, la defensa del evangelio con mansedumbre y reverencia.
La palabra reverencia significa respeto. Respetemos a la gente a la que le compartimos. No, el cristiano no viene e insulta al inconverso. ¿Y por qué crees en los ídolos? Y hay gente que hasta los insulta. Podemos decirle lo mismo con la palabra de Dios, con mansedumbre. Mira, la idolatría Dios la aborrece. Yo no tengo por qué enojarme, por qué insultar. Yo he oído predicadores que insultan, que los ves con una soberbia, que insultan cuando comparten la palabra de Dios. Aquí nos dice la palabra de Dios que tenemos que ser mansos al defender el evangelio. Hablar con firmeza, con claridad, porque muchas veces la falta de mansedumbre provoca en el oyente tropiezo. Que vea que tú le hablas la palabra de Dios, pero con un coraje, con un enojo, con insultos, que hasta le ganas una discusión teológica, pero se queda tropezado, lastimado, porque oyó una cosa y vio otra. Dice la palabra de Dios que presentemos una defensa del evangelio con mansedumbre y reverencia. Cada vez que compartamos el evangelio, recordemos que así estábamos nosotros. No nos creamos más ni mejores que los inconversos. Somos igualitos, solo que la gracia de Dios nos ha alcanzado. Entonces, necesitamos mansedumbre y respeto cuando compartimos la palabra, cuando defendemos el evangelio. Ahora, no solo mansos para compartir la palabra, para defender el evangelio, tenemos que ser mansos también para recibir la enseñanza de la palabra. Dice Santiago 1:21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, reciban con mansedumbre la palabra implantada. ¿Ya vieron? Recibe con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Hay quienes están oyendo una predicación y en lugar de recibir con mansedumbre la palabra, ya se están enojando con el predicador. Seguro lo dijo por mí. Seguro, es más, yo vi que ahí hasta por internet me estaba viendo el pastor. Dirigió su mirada a mí, yo sé que lo dijo por mí, y se enojan y no hay mansedumbre para recibir la palabra. Y ahora sí que se enojan con el mensajero. Que lo que hacemos como pastores es decirles lo que Dios dice, lo que es pecado, llamar al arrepentimiento, a una vida santa delante de Dios, y el verdadero creyente debe recibir con mansedumbre, con humildad la enseñanza. Cuando es exhortado, sí, pastor, si eso dice la Biblia, con la gracia de Dios voy a seguir adelante. Gracias por a quien sea que te exhorte con la palabra de Dios, dale gracias a Dios por la vida de esa persona que te exhortó. Recibe con mansedumbre la palabra implantada. Entonces, de verdad, nada es más antiedificante que estar orgulloso en medio de la predicación. Quien está orgulloso y no es manso y nada más está enojándose, ¿y por qué el pastor dice esto? Y enojado con la palabra de Dios, esa persona no va a ser edificada. Esa persona no va a recibir la bendición que trae el alimento espiritual. Entonces, por un lado, defendamos con mansedumbre el evangelio. Por otro lado, recibamos con mansedumbre la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Qué más es y qué más no es mansedumbre? Fíjense, también mansedumbre, ya hablamos hace un rato que si alguien daña a mi persona, recibo injusticias, debo ser manso, muchas veces callar, no defenderme. Pero fíjense, cuando se trata de la palabra de Dios, cuando se trata de defender el evangelio, que uno lo hace con mansedumbre, es hacerlo con mansedumbre, pero con una clara firmeza. Es decir, la mansedumbre no es una debilidad de carácter, es un carácter bajo el dominio
y la dirección de Dios. Y que cuando vemos que alguien viola la palabra de Dios, que alguien tuerce el evangelio, que alguien enseña algo contrario a la palabra de Dios, que alguien se abalanza en contra de los principios y verdades de la palabra de Dios, con mansedumbre, pero con firmeza, lo denunciamos y ahí sí no nos callamos. ¿Sí me explico? O sea, cuando alguien hace un daño a mi persona, debo tener la capacidad de, como Cristo hizo, de no responder, de callar, de no defenderme. Pero cuando se trata del evangelio, lo defendemos. Con mansedumbre sí, pero lo defendemos. ¿Se acuerdan de Jesucristo? Para poner un ejemplo práctico. Jesucristo un día llegó al templo, la casa de oración, se le llamaba al templo la casa de su padre, y vio que ahí era una mercadería. Había personas que vendían animalitos para los sacrificios. Miren, había gente que venía de lejos a ofrecer sus sacrificios y para no venir cargando decían, bueno, allá en el templo venden las ovejitas, venden los animalitos, ahí los compro. Pero había gente muy vivilla que aprovechando de esa fe y de esa obediencia, cuando llegaban, voy a inventar números, pero a lo mejor un cabrito estaba, pues no sé, en 500 pesos, ahí hacían su agosto. Llegaban, a ver, me da un cabrito para ofrecerlo, y entonces se lo vendían al doble, al triple. Afuera del templo era una mercadería, un negocio, y dice Juan 2:14 lo siguiente. Fíjense lo que hizo Jesucristo, que es manso y humilde de corazón. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. En Mateo dice cueva de ladrones, y dice el 17, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Fíjense, Jesucristo, que es manso y humilde, al ver lo que estaban haciendo de la casa de su padre, de la casa de oración, al ver que era una mercadería, tuvo un enojo, un celo santo y los corrió a todos. ¿Qué nos enseña este pasaje? Que ante quien violenta la palabra de Dios, a quien tuerce el evangelio, ante quien va en contra de los principios y verdades de la palabra de Dios, los denunciamos y enfrentamos clara y abiertamente. Ante todos aquellos que dice 2 de Pedro 2:3, que hacen mercadería por avaricia, dice la palabra, harán mercadería de vosotros. ¿Qué debe hacer el creyente manso y humilde? ¿Quedarse callado? Ay, no digo nada porque soy manso, y hay que sigan transando esos falsos profetas y engañando con la palabra de Dios. Ahí no te callas. Ahí la mansedumbre, que es someter mi carácter al control de Dios, ahí la mansedumbre nos manda defender ardientemente el evangelio. Ahí denunciamos, no nos callamos ante la gran cantidad de falsas enseñanzas que ahora abundan, mis hermanos, de engañadores que esquilman, igual que en el templo ahí, que engañaban a la gente y les vendían los animales y había una mercadería. Así están muchos predicadores hoy en día que ni en pandemia dejan de robar a la gente. Que ni en pandemia ahí están. El otro día me enseñaban un video, un cuate que decía, vamos a orar porque este año les va a ir muy bien. Pero yo quiero que ahorita hagas una buena ofrenda. Da todo lo que tienes, que te duela, y ahí manipulando por 15, 20 minutos y diciendo que él les iba a dar de su unción a los que verdaderamente dieran más allá de lo que tienen. Ni en pandemia dejan de robar. ¿Qué hace el cristiano manso? ¿Se calla? Ay, soy mansito, no voy a decir nada. Que Dios lo juzgue. No, si Dios lo va a juzgar. Pero a nosotros nos toca denunciar.
defender, no nos quedamos callados. Tampoco nos quedamos callados ante todo lo que está sucediendo en el mundo, de leyes, legisladores, gobiernos que están aprobando leyes en contra de principios y verdades como lo presenta la palabra de Dios, ante el embate de la ideología de género, donde cada vez más gobiernos aprueban leyes a favor del aborto, matrimonio entre personas del mismo sexo y cada barbaridad. ¿Qué hace el cristiano manso y humilde? ¿Se queda callado o lo denuncia? Ahí no nos quedamos callados. Tenemos que hablar claramente y decir lo que la Biblia dice. Eso es lo que nos toca. No pelear, no discutir, no insultar, pero sí claramente decir lo que la Biblia dice. El otro día les contaba un martes que primero me pasaron la imagen. Hace unas semanas se aprobó a nivel nacional en Argentina el aborto. Y el aborto ya casi, no quiero este bebé, vas y ¿por qué no lo quieres? Porque no lo quiero, te lo saco y va. Bueno, ¿cuándo se aprobó? Cuando me mandaron la imagen, porque las calles de Argentina en plena pandemia estaban abarrotadas de gente, yo pensé primero cuando vi la imagen, esto ha de ser porque ganó un equipo de fútbol de Argentina. Ustedes saben que ellos son muy futboleros, que ellos les encanta el fútbol y cuando gana su equipo, no hombre, abarrotan las calles y hacen hasta destrozos y salen ahí. No, esa marcha que llenó las calles era gente festejando que en Argentina se había legalizado el asesinato en bebés en el vientre de su madre. Y ahí estaba la gente desbordada, aplaudía, gritando, gozosa. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que me mandaron el video de pastores y pastoras, entre comillas, que cuando se aprueba la ley, comenzaron, era toda una organización del gobierno donde puso a un montón de pastores y pastoras hablando a favor de esa ley. Y de todos los colores, presbiterianos, bautistas, del que me digas, ahí estaba representado. Y decían, estamos contentos de que esta ley va a proteger a la mujer, porque hay mujeres que mueren por abortar, y estamos muy contentos, y Dios se agradaría. Una barbaridad, oyendo a pastores, a ministros que vendieron sus conciencias ante el gobierno a cambio de no ser molestados en sus templos, en sus negocios, porque eso hacen con la iglesia, negocios, y para que el gobierno no los tocara, les hicieron ese video para que la iglesia le bajara el nivel, para que los verdaderos creyentes callaran y no denunciaran esa ley tan atroz de asesinato a los bebés. Y ahí estaban, mis hermanos, vendieron sus conciencias a cambio de no ser sancionados, a cambio de apoyos para sus iglesias locales. No confían que la iglesia de Jesucristo, nada ni nadie la detiene. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, dice la palabra de Dios. Ahí no nos callamos. Ahí tenemos que hablar claramente. ¿Por qué? Porque están violentando Éxodo 20:13. Un claro mandamiento de la palabra de Dios. Éxodo 20:13. No matarás. ¿Lo están leyendo ahí en sus pantallas? No matarás. ¿Qué? ¿Tengo acaso que callarme ante esta legislación? La iglesia no debe callar. Eso sí, a cambio de no callarnos, habrá más censura, persecución, sanciones. Ya lo verán poco a poco. Pero cada día veremos más y más leyes que legislan a favor de lo malo y en contra de lo bueno, que legislan en contra de verdades y
enseñanzas de la palabra de Dios. Entonces quiero que vean este panorama completo. Por un lado, si callamos, no nos defendemos cuando recibimos un daño en nuestra persona, injusticias, somos despojados, el cristiano le dan en una mejilla, pone la otra. Ahí callamos, debemos ser como Jesucristo, manso, humilde, no contestar. Pero también el manso, cuando se trata de que violenten el evangelio, de que vayan en contra de la palabra de Dios, el cristiano firmemente habla y lo denuncia con argumentos, no peleando, no insultando, con argumentos de la palabra de Dios. ¿Qué dice Judas capítulo 1, versículo 3? Fíjense lo que se nos manda. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles, exhortándoles a que, escuchen, contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. La versión Dios habla hoy dice: queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Debemos, dice aquí la palabra de Dios, contender ardientemente. Y esto no significa pelear, no significa insultar al adversario, al que está yendo contra la palabra de Dios. El cristiano no necesita insultar. El cristiano necesita decir lo que Dios dice con argumentos bíblicos, confiando claramente que lo que decimos es lo que Dios dice y es la única verdad absoluta. Entonces, defender ardientemente el evangelio es, insisto, con argumentos, con la palabra de Dios, no con insultos, no con majaderías. Hay predicadores que hasta insultan a gobernantes. No necesito insultar a un gobernante. Por más mal que esté tomando decisiones, lo que necesito es decir con la Biblia lo que están haciendo y que Dios los va a juzgar si no se arrepienten y dejan de legislar en contra de la palabra de Dios. Entonces, el verdadero cristiano, con toda firmeza, denuncia lo que va en contra de la palabra de Dios. Como lo vimos, Mateo 21:12, es la misma escena de Jesucristo en el templo cuando estaban haciendo mercadería con toda la gente. Dice 21:12, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho una cueva de ladrones. Como están haciendo con la iglesia hoy en día muchísimos predicadores, pseudoapóstoles, pseudoministros de Dios. Están haciendo mercadería, están haciendo de la iglesia una cueva de ladrones. Te venden milagros, te venden soluciones hasta contra el coronavirus, te venden su música, te venden todo. Es una mercadería impresionante. El verdadero cristiano tiene que denunciarlo. Entonces, como ven, y yéndonos hacia el final, mansedumbre no es debilidad de carácter. Es un carácter sometido a la voluntad de Dios, a la obediencia a la palabra de Dios. Cuando alguien daña a mi persona, debo ser manso y humilde, no responder mal por mal. Cuando alguien violenta la palabra de Dios, debo denunciarlo firme y claramente. Eso hace Mateo 5:5, uno que es manso. Ahí dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Queda claro a grandes rasgos lo que es la mansedumbre? Ahora, vean las consecuencias que hay en la vida de un cristiano de veras, que por lo tanto es manso. Dice aquí: porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Ya vieron? Así como cada bienaventuranza, la primera bienaventuranza, los pobres en espíritu, ¿cuál era? Si me ayudan por ahí, Mateo 5:3.
¿Cuál era la bendición, la bienaventuranza de los pobres en espíritu? La palabra de Dios, véanlo ahí, Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Luego vimos la siguiente bienaventuranza: bienaventurados los que lloran, porque reciben consolación. Y en este caso, Mateo 5:5 dice que los mansos recibirán, o recibiremos, si tú eres uno de ellos, la tierra por heredad. Es decir, el estar eternamente con Dios, pero va más allá. Sabemos, 1 Pedro 1:14, que vamos a recibir una herencia. Ya lo leímos hace un rato, 1 Pedro 1:4, perdón, incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos. Pero recibir la tierra por heredad habla de que Dios nos va a dar el privilegio a la iglesia de gobernar juntamente con Él. ¿Qué privilegio le va a dar Dios a los creyentes que reciban la vida eterna, que tengan la herencia juntamente con Él, que vamos a reinar con Él? ¿Se acuerdan? En Génesis 1:28, Adán y Eva recibieron la encomienda de Dios de llenar la tierra, dice ahí, de sojuzgarla y señorearla. El ser humano ha tenido, en este caso Adán y Eva, tuvieron la bendición de poder señorear la tierra. Viene el pecado, Dios los saca del paraíso, y desde ese momento Dios trazó un plan a través de Jesucristo para que todo aquel que arrepentido crea en Jesucristo como Señor y Salvador reciba la tierra por heredad. O sea, reciba el perdón de pecados, reciba la vida eterna y vuelva un día a gobernar y reinar con Dios eternamente. Dice 1 de Pedro 5:11 que a Dios le pertenece la gloria y el imperio. Y el martes hablábamos de que el imperio, el kratos, significa que Dios gobierna por sobre todas las cosas. Lo que está pasando en el mundo no es que se le pasó a Dios y se le vino el coronavirus y no sabe qué hacer. Todo está perfectamente bajo el kratos, bajo el poder, bajo el gobierno de Dios. Pero un día, dice la palabra de Dios, que nosotros, los que recibiremos la tierra por heredad, reinaremos juntamente con Él. Miren lo que dice 2 de Timoteo 2:12. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Recibiremos la tierra por heredad y reinaremos con Él. Eso significa, Apocalipsis 5:10 dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y dice al final, y reinaremos la tierra. A eso se refiere Mateo 5:5, que recibiremos la tierra por heredad. La palabra heredad es la palabra hebrea kleronomeo y se refiere a la parte asignada. Dios nos va a dar nuestra herencia, nos va a dar nuestras tareas según su soberanía, según nuestras obras como creyentes. Se nos va a dar el privilegio de gobernar, de reinar, pero dice que cada quien recibirá la parte asignada, la herencia legítima de esa persona. Aquí en realidad nuestro Señor Jesús está citando un salmo, el Salmo 37:11, que dice, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Heredar la tierra, mis hermanos, es que un día estaremos en la eternidad con Él. En total armonía, con paz, reinando con Dios. Ya no va a haber muerte, ya no va a haber dolor, ya no va a haber llanto. Por eso, insisto yo en Hebreos 10:34, si en este mundo sufriéramos el despojo de nuestros bienes, deberíamos hacerlo con gozo, porque tenemos una mejor y perdurable herencia en los cielos. Por eso Mateo 5:5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Por eso dice el Salmo 37:11, los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Qué maravilloso saber que no solo Dios en su gracia
nos ha dado perdón de pecados, la vida eterna, sino que en su gracia soberana, fíjense cómo lo dice Romanos 8:17, nos ha hecho herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Ya lo vieron? Romanos 8:17. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Qué maravilloso saber, mi mente no lo alcanza a comprender. La Biblia dice que somos coherederos con Jesucristo. Un coheredero es aquel que tiene acceso a la misma herencia. Qué maravilloso lo que Dios por su gracia hace con los mansos, con los que arrepentidos de nuestros pecados venimos a Jesucristo. Somos herederos de Dios, coherederos con Cristo. Jamás pelees una herencia material, una herencia monetaria, una herencia pasajera. Tú y yo somos herederos y coherederos con Cristo. Por eso dice Mateo 5:5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Un día, mis hermanos, como dice segunda de Pedro 1:4, seremos partícipes de todas las preciosas y grandísimas promesas que Dios tiene para nosotros. Así le llama la palabra de Dios, preciosas y grandísimas promesas. ¿Quiénes recibirán esas preciosas y grandísimas promesas? Mateo 5:5, los mansos. Entonces la Biblia es clara, ¿quiénes recibirán la tierra por heredad? Pero también la Biblia es clara, quienes no la van a recibir. Con eso termino. 1 Corintios 6:9. Ahí está claro quienes no van a recibir la tierra por heredad. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahí está claramente quienes no van a recibir la tierra por heredad. Todos aquellos que jamás se arrepintieron de sus pecados, que jamás reconocieron su pobreza espiritual, que jamás se lamentaron por su condición de pecado y por eso nunca fueron mansos, nunca se dejaron guiar, gobernar, señorearse por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay gente que dice, y esto es un pensamiento muy común que me ha tocado escuchar, y que dicen, mira, yo no creo en un Dios malo que va a permitir que la gente se vaya al infierno. Y yo les leo 2 de Pedro 3:9. Efectivamente, Dios no quiere que nadie perezca. Y le abro ahí y le digo, mira, aquí está, Dios no quiere que nadie perezca. 2 de Pedro 3:9, Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. El problema es que la gran mayoría no quiere arrepentirse de sus pecados. El problema es que la mayoría de la gente voluntariamente, personalmente, prefiere su vida de pecado que rendirse a Cristo. Y la respuesta es muy sencilla, Juan 3:19. Esta es la condenación. Esta es la razón por la que la gente se condena. Escuchen, que la luz, es decir, Jesucristo, vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. La gente voluntariamente decide no seguir a Cristo. Prefiere amar su pecado, ama las tinieblas, prefiere la fornicación, el adulterio, etcétera, etcétera. Prefiere eso porque dice el versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Y qué le espera a una persona así? Segunda de Tesalonicenses 1:9 dice, una pena de eterna perdición, excluido de la presencia del Señor eternamente y para siempre. Entiéndase, el infierno, el lago de fuego, la condenación eterna. Pero ahí estábamos nosotros, que no se nos olvide, 1 Corintios 6:11 dice
que esto éramos algunos, o éramos fornicarios, o adúlteros, mentirosos, etcétera, etcétera, pero hemos sido lavados y hemos sido santificados y hemos sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? ¿Cuántos pueden decir, como leíamos en 1 Pedro 5:11, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos? Mis hermanos, si tú has nacido de nuevo, ahora eres manso y Dios está tratando contigo, y ahora dice Mateo 5:5, eres bienaventurado, bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. Dice el Salmo 149:4, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Busquemos, mis hermanos, la mansedumbre. Así dice Sofonías 2:3. Buscad a Jehová, todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Oremos y continuamos en 8 días. ¿Cuántos hoy? Con esta reflexión quiero empezar. ¿Cuántos hoy no están seguros si recibirán la tierra por heredad? Es decir, no estás seguro qué va a pasar si hoy mueres, por la razón que sea. Si mueres hoy, ¿sabes a dónde irás? ¿Irás a la eternidad con Cristo o irás al infierno? La Biblia enseña que si tú vienes a Cristo y crees en Él, tienes vida eterna. Cristo dijo en Juan 5:24 que el que oye su palabra y cree en el que le envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, y ha pasado de muerte a vida. Ven a los pies de Jesucristo. Reconoce tu pobreza espiritual. Laméntate por tu pecado. Con toda humildad y mansedumbre, acércate a Dios, arrepentido, creyendo en Jesucristo, y recibirás la tierra por heredad. Arrepiéntete de tus pecados. Es la única manera. Todos hemos pecado y todos estábamos separados de Dios. Pero dice la Biblia en Romanos 10:9 que el que confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Ese es el llamado más importante que vas a escuchar en toda tu vida. Arrepentíos y convertíos. Y entonces sí serás uno, una mujer, un hombre que recibirá la tierra por heredad. Ahora, si tú has nacido de nuevo, los que hemos nacido de nuevo, ¿cuántos reconocen? ¿Cuántos reconocemos esta mañana que en varios momentos de nuestra vida nos ha faltado mansedumbre? Que no hemos sido mansos, que no hemos sometido nuestro carácter al señorío de Jesucristo, que no hemos tenido dominio propio, que le hemos dado rienda suelta a nuestro carácter. Pidámosle perdón, seamos mansos y humildes. Seamos mansos y humildes para recibir aún agravios, insultos, aún el despojo de nuestros bienes con gozo, sabiendo que tenemos una herencia eterna. Seamos mansos para compartir la palabra de Dios. Seamos mansos para recibir la palabra. Seamos mansos para defender ardientemente el Evangelio de Jesucristo. Pídele a Dios en esta mañana que te ayude, que nos ayude. Rindamos nuestro carácter delante de Dios. Dile, no puedo, porque no podemos solos, pero Él necesita tu voluntad, tu deseo, para que Él pueda obrar. Padre Celestial, esta mañana venimos delante de ti, dándote gracias porque desde que nos convertimos, tu Santo Espíritu, haciendo tu obra en nosotros,
produce amor, gozo, paz, benignidad, paz, fe, mansedumbre. Yo te pido que con tu gracia cada día podamos manifestar más y más el fruto del Espíritu. Aquí estamos, Señor. ¿Qué quieres que hagamos? Gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.